acusar desde el Ejecutivo regional de discriminación en la financiación o las inversiones como castigo político. Con frecuencia es el delegado del Gobierno en Murcia, máximo representante de Zapatero en la región y uno de los principales baluartes del PSOE murciano, quien recibe críticas sobre el papel que juega en la defensa de los intereses de la región o del Gobierno central. Y con frecuencia también él se defiende y ejerce la crítica hacia las actuaciones de Valcárcel. Es una dinámica casi permanente, aunque hace unas semanas vivió su momento álgido cuando en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo que salir en su defensa rechazando las peticiones de dimisión por su actuación en materia de seguridad, por los incidentes de las protestas del tijeretazo y la agresión al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz. El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tobar, está esta noche en el debate para analizar estos y otros asuntos. Bienvenidos. Comenzamos el programa. Bienvenido, Rafael González Tobar, delegado del Gobierno en la región de Murcia. Gracias. Hola, buenas noches. Estoy encantado de estar esta noche con vosotros y espero que se aclaren todas esas cuestiones que planteabas al inicio en la entradilla del programa. Pues para formularlas y para tratarlas todas ellas, nos acompañan esta noche en el plató del debate el jefe de información de La Verdad, Joaquín García Cruz. Bienvenido. Hola, gracias, muy hallado. Repite, la semana pasada lo hizo bien, repito, muy bien, y por tanto... bueno, no nos acostumbremos. Vamos a contar con él. Y también el jefe de área de local del periódico de La Verdad, Manuel Buitrago. Bienvenido, Manuel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Una de las cosas, delegado, que yo apuntaba era esos incidentes que se producían y la agresión al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz. Parece obligado, es obligado preguntarle a día de hoy, mes y pico después de que se produjeran, cómo están las investigaciones y qué se ha avanzado al respecto. Bueno, las investigaciones siguen, obviamente, siguen con mucha intensidad. Todas las hipótesis están abiertas, no hay ninguna que se haya descartado en principio. Y bueno, pues como eso depende exclusivamente del trabajo técnico del Cuerpo Nacional de Policía, en este caso, como delegado del Gobierno tengo muy poquita información. Además, creo que en cuestiones de investigación lo bueno es que haya resultados más que el seguimiento que se puede hacer de la misma, que como pueden imaginar no solamente debe ser siempre confidencial, sino que en este caso está bajo secreto de sumario, obviamente. ¿Cree usted que se sabrá al final quiénes fueron los agresores? Porque bueno, ha pasado ya un tiempo y bueno, usted ha hablado de que todas las hipótesis siguen abiertas, pero sí, bueno, ¿qué hipótesis se les puede explicar? Deseo, como yo creo que desean todos los murcianos y murcianas, que se esclarezcan esos hechos que denunciables, que no deberían de haber ocurrido nunca en esta región pacífica, con gente muy afable, con gente que nos gusta el buen trato y la afabilidad, en vez de pues la crispación o en vez de las situaciones de tensión. Y desde luego un hecho pues que, aparte de condenable, yo creo que tenemos todos la obligación de aislarlo, de darle la dimensión que realmente tuvo, una agresión de la que bueno, pues el consejero sufrió especialmente, pero todos sufrimos con él esa misma agresión, y yo creo que esa es la clave fundamental. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio todos de normalidad y también de guardar el papel que todos tenemos que jugar, y sobre todo pues yo creo que ejercer la templanza, que es lo que tal vez en estos días ha faltado un poco, puesto que yo creo que los responsables políticos tenemos que lanzar mensajes claros y nítidos a la sociedad, y yo creo que el mensaje de que ese hecho aislado debía ser condenado y que además se iba a perseguir con todas las fuerzas para intentar que sus autores vayan a pagar ante el juez y no otro tipo de conclusiones, porque si la propia policía no ha manifestado ninguna conclusión todavía, ¿cómo tanta gente se ha atrevido a hacer hipótesis y a lanzarlas, incluso hacer acusaciones a otras personas de una agresión de la que pues yo creo que todos estamos convencidos de que eran ajenas? Entonces, pues el insulto genérico, la implicación, la imputación genérica es algo que no se debería haber dado. Yo creo que
ha faltado en ese aspecto. Yo creo que afortunadamente, que era lo que preguntabais, ahora mismo pues estamos ya en una situación de mayor normalidad. El consejero afortunadamente recuperado y trabajando. También bueno, pues el plan especial de protección que conveníamos con el gobierno regional pues está funcionando y creo que a plena satisfacción. Por lo menos eso me llega. Vamos a tener una reunión de seguimiento la próxima semana. Y bueno, pues en general evitar y desde luego pues no aceptar que estas cosas pasen entre nosotros. No es extraño, delegado, buenas noches, no lo había Buenas saludado. noches. Considerando la probada eficacia del Cuerpo Nacional de Policía, que una agresión callejera, que en eso estamos de acuerdo, sabemos que fue una agresión en la calle, más de un mes después no se haya esclarecido todavía. Bueno, el esclarecimiento de difícil este caso? El esclarecimiento de los hechos de cualquier tipo de delito es lo que perseguimos siempre. Ahora mismo se ha incrementado mucho ese esclarecimiento en la región de Murcia. Estamos ya en el entorno del 43% de delitos esclarecidos. Es una tasa por encima de la media nacional. Por eso sorprende. Y es una buena tasa, bueno, pero el 43%, es decir, hay también pues, la otra mitad que desgraciadamente queda sin esclarecer. No hubo testigos, eso es un problema. El mayor testigo es el propio consejero y bueno, hay pocos indicios pues, de la forma que pasó, a la hora que pasó, hay pocos datos a los que cogerse. Yo creo que, no obstante, pues hay que seguir trabajando y hay que desear que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues hagan ese trabajo y tengan éxito, porque no solamente muchas veces trabajar, sino también tener éxito en la empresa. Yo lo que sí que quiero decir es que yo creo que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha hecho un trabajo excepcional desde el día 22 de diciembre hasta ahora, que no voy obviamente a consentir que su labor profesional, su labor modélica sea puesta en cuestión. Yo creo que ha estado en su sitio, ha estado con moderación. Delegado, perdón, pero se detuvo una persona durante 3 días, que al final sí. Estuvo 3 días detenida por una identificación, claro. Y al final resulta que, bueno, el juez o la juez, no sé si fue juez o jueza, lo dejó nada más prestar declaración, pues lo dejó en libertad, ¿no? Sí, la misma juez que obviamente que dictó el auto de detención. Sí. Es decir, yo creo que el Cuerpo Nacional de Policía en este caso actuó como es correcto actuar. Primero, la persona que ha tenido la agresión identifica a una persona y entonces pues ve qué concurrencias hay, se lo dice a la jueza dice sí, deténganlo, investiguen más sobre el tema y es la jueza incluso la que dicta su permanencia en dependencias policiales o la que considera que las pruebas no son suficientes y debe ser puesto en libertad. O sea, ahí yo creo que la labor profesional de la policía estuvo fuera de toda duda. O sea, probablemente pues fue una situación que al final, al no ratificarse el consejero en su propia identificación, pues bueno, pues hay que seguir buscando y en eso está. Yo creo ahí lo que más nos debe doler a todos es por los 3 malos días. Yo creo que días terribles para la persona que fue identificada y que fue puesta en entredicho por una acción que al parecer no había cometido. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es seguir investigando y haciendo que cada uno hagamos nuestro trabajo. Los jueces tienen que hacer el suyo, la policía el suyo y los políticos el nuestro. Y desde luego, obviamente, los ciudadanos siempre exigirnos. Pero si a mí me identifican, por ejemplo, de una agresión, me meten 3 días en el trullo y luego me dejan libre porque no tengo nada que ver, pues no sé, no parece que eso sea una actuación muy lucida, ¿no? No sé. Bien, yo creo que en este caso la persona tiene la posibilidad de pedir sus indemnizaciones por el error que en su momento se pudo cometer, pero que desde luego siempre, obviamente, un error de identificación, no un error de la propia investigación. Además, cabe pensar en el interés político, hasta personal, no sé, del ministro del Interior, de Alfredo Pérez Rubalcaba, en la resolución de este caso, cuando ha llegado a intervenir, incluso en el Congreso de los Diputados, ha tenido que intervenir en su defensa, es decir que... Bueno, el ministro del Interior, y en lo que a mí corresponde como delegado del Gobierno, las investigaciones policiales son algo en lo que siempre se desea que lleguen a buen fin, pero en las que no se interviene, obviamente. Yo creo que la profesionalidad, en este caso de la policía en la región de Murcia, con los casos que ha esclarecido y con los éxitos policiales que tiene, le avalan profesionalmente como para que no haga falta que haya ningún otro condicionante a la hora de resolver
casos, y desde luego lo que sí que espero y deseo es que este caso se resuelva, se esclarezca, y yo creo que sería bueno para todos que se esclareciera. Es algo que nos ha tenido ocupados y preocupados durante demasiado tiempo, y sería una excelente noticia el saber exactamente, pero ya digo, connotaciones hay muchísimas, hipótesis muchas. Las fuerzas y cuerpos están investigando, y yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es dejarle que lleguen al final de la investigación y desear que esa investigación concluya con éxito. Decía usted, delegado, que no quiere permitir, que no va a consentir críticas al Cuerpo Nacional de Policía por no ya la agresión, la excluyo de la pregunta, pero también se refería a los incidentes que hubo en la ciudad de Murcia esos días, a partir del 22 de diciembre. Yo creo que las críticas no fueron dirigidas a la policía, sino hacia su persona como delegado del Gobierno. Ahora, cuando usted hace repaso de aquella gestión, de aquellos días de diciembre y enero, ¿cómo se ve a sí mismo? Pues mire, ¿hay alguna autocrítica? ¿Cree que lo hizo bien? ¿Que pudo haber adoptado algún dispositivo preventivo? Le puedo asegurar que he repasado la película con muchísima frecuencia, con muchos detalles, y creo que la actuación, la mía como delegado del Gobierno y las fuerzas sobre las que yo tenía responsabilidad, fue una actuación correcta en todo momento, moderada, intentando equilibrar y compensar la libertad de manifestación que consagra la Constitución española, obviamente, con también la integridad de las personas, preservando en primer lugar la integridad de las personas como primero objetivo. En segundo lugar, el que las manifestaciones transcurrieran con el menor número o nulo número de incidencias posible. Y la verdad que le voy a decir una cosa, y no quiero que me la tomen como pues, un superego en este caso, ¿no? Creo que alguien podía haber hecho las cosas mejor que yo en la delegación del Gobierno, pero creo que en este caso las habría hecho igual. O sea, estoy convencido de que la actuación fue minuciosa, pendiente. Yo estuve en todo momento pendiente de los acontecimientos, en todo momento en conexión con las fuerzas y cuerpos para que la medida fuera exactamente la que correspondía a ese equilibrio necesario, con la templanza y la mesura conveniente. Y yo le digo que, bueno, pues es verdad que los incidentes y la tensión del primer día 22 por la noche, fue fuerte, pero era una manifestación que nadie esperaba, una concentración que nadie esperaba, y que tuvimos noticias en una hora antes de que se estaba empezando a mover, y tuvimos que detraer números de todos los sitios. Que me acuerdo que había incluso un partido de fútbol esa noche a las 9 y bajamos de Condomina gente, y entonces tuvimos que cubrir 4 puntos, en concreto la sede del Partido Popular, el San Esteban, la propia Cámara de Comercio y la casa del presidente. Entonces, con la reducción número que teníamos, eran fechas prenavideñas donde había muchos permisos y tal, pues se hizo un trabajo de evitación y de prevención importante. Es verdad que se dan algunos incidentes que son condenables, los condené desde el primer día, los sigo condenando cada vez que hablo, pero también es cierto que evitar esos incidentes pues no estaba, porque cuando sabemos que una manifestación se va a dar, ponemos los medios suficientes, como pasó al día siguiente. Un reto extraordinario el hecho de que el pleno de la Asamblea Regional se produjera, que la palabra, que es el arma fundamental de la democracia, tuviera en la sede donde tiene que estar, Asamblea Regional, su máxima expresión. Y es verdad que tuvimos que acordonar la Asamblea Regional, y es verdad que llegaron 3.000 o 4.000 personas, y que aquello era un momento fuerte, ¿no? Pero yo creo que se contuvo, el cordón de seguridad nunca se traspasó, los diputados y el Gobierno regional pudo entrar, el pleno se celebró, los incidentes, pues hubo un detenido y creo que un porrazo que llevó una chavala en la cabeza, una pequeña herida, tensión, etcétera. Y bueno, y ya a partir de ahí las manifestaciones han ido bajando de intensidad de incidentes, obviamente, aunque habían sido pequeños, pero a la misma vez aumentando de número. Y yo creo que esto fue en la puerta, el cordón de seguridad que se establece en la puerta de la Asamblea Regional, con el fin de que el acceso de los diputados y del Gobierno de la región pudiera estar expedito, y de hecho se consigue en todo momento, con alguna carga policial obviamente, porque quien quería pasar esa línea estaba vulnerando el derecho. Ahí está
portavoz del Grupo Socialista entrando, Izquierda Unida. Sí, señor delegado, ¿usted se esperaba que una reunión extraordinaria de la Junta Ejecutiva Regional del PP pidiera expresamente su dimisión ese domingo, el domingo siguiente a la agresión? ¿Usted se esperaba esa reacción por parte de Ramón Luis Valcárcel? Me parece que la tarde anterior, si no estaba mal informado, le llamó a usted por la tarde a raíz de la agresión y le dijo algo parecido: hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Usted cómo encajó toda esa denuncia que vertió el Partido Popular, los máximos órganos regionales del Partido Popular? Bueno, esperarlo sinceramente por los hechos, no lo esperaba, o sea, porque yo no podía entender que una prevención que no se me había pedido, jamás había tenido información de que hubiera ningún motivo especial por lo que poner protección a los consejeros del Gobierno de la región de Murcia. De hecho, al día siguiente, cuando yo visito en el hospital al propio consejero, es él el que me dice, luego se lo ratifica a ustedes en su periódico. O sea, esto yo no lo imaginaba y además creo que nadie podía imaginar que se diera una cosa así. Entonces, no sabía al principio de qué se me acusaba, obviamente, y yo solo lo entendí siempre como una posición política, o sea, como la posición de entrar a bregar políticamente sobre un hecho que no tenía, creo yo, que nada que ver con la política y mucho menos con mi actuación. Si a mí se me hubiera pedido en algún momento protección para algún miembro del Gobierno regional y no lo hubiera dado, lo hubiera entendido. Si hubiera habido en algún momento algún tipo de amenaza que nosotros hubiéramos sido conscientes o nos hubiera llegado, pues lo entendería, pero jamás se le pasó, como muy bien dice el consejero agredido, a nadie por la cabeza que un consejero en Murcia pudiera tener un percance de ese tipo, ¿no? Y desde luego, bueno, yo creo que a la misma vez se sobreactuó, se sobredimensionó y desde luego los pecados de omisión, pues la verdad que son pecados, pero es que la bola esta de ver el futuro, la verdad que no había funcionado hasta ese momento. A nadie me había exigido que yo tuviera una bola de futuro en mi despacho y la verdad que una vez que yo tengo esa conversación con el presidente, inmediatamente a los 2 días estaba el plan de protección del Gobierno regional en acción. Yo creo que ha dado buen resultado. Creo sinceramente que la imagen de la región no es una imagen para llevar los consejeros con escoltas, así de hecho. ¿Todavía la llevan? También, bueno, prácticamente ninguno. Casi todos renunciaron a llevar esa protección. Hay métodos, hay búsqueda de incluso de amenazas por internet en la que se está trabajando, hay hilo directo y comunicación con los altos cargos por si ven alguna cosa. Aquí lo importante está en que todo el mundo tiene que colaborar y sobre todo, yo se lo dije directamente al consejero, si llevabas 3 o 4 días viendo que te seguían, ¿cómo no se te ocurrió hacerme una llamada? Porque inmediatamente hubiéramos reaccionado, inmediatamente hubiéramos puesto, al igual podríamos haberlo evitado, es verdad. Pero claro, eso nadie lo sabía, solo lo sabía él y no nos lo había comunicado, con lo cual difícilmente tú puedes actuar contra lo que desconoces. Sobre esa petición de dimisión a la que hacía referencia Manuel Buitrago, vamos a ver un momento vivido en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver las imágenes. Señor ministro, con demasiada frecuencia nos acusan ustedes a nosotros de no hacer propuestas. Esta misma mañana lo hacía. Mire usted, le voy a hacer una propuesta desde el Grupo Parlamentario Popular para recuperar algo que es fundamental en la vida democrática, para recuperar la seguridad ciudadana en la región de Murcia. Y la pregunta que le hago es si avala la actuación del delegado del Gobierno tal y como está transcrita. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor vicepresidente del Gobierno. Creía que me iba a hacer usted una propuesta, al final me ha hecho una pregunta. Pero, en fin, supongo que la propuesta viene luego. Y me adelanto, sí la avalo y, por tanto, no le vamos a cesar. Respondo a su non nata pregunta. Muchas gracias, señor vicepresidente. Escúcheme, señor ministro, porque esto es muy importante. Señor ministro, la detención de los responsables y juzgarlos es cuestión de la justicia. La decisión política y las responsabilidades políticas hay que exigirlas a quienes nada preveyó para evitar esta cuestión, al delegado del Gobierno.
que no solo no lo preveyó, sino que además argumentó que todo lo que se estaba dando en la región de Murcia era como consecuencia de manirroto gobierno de la región de Murcia. Gracias, señor Garre. Acabó su tiempo. Sobre este tema ya tuve ocasión de contestar una pregunta en el Senado de su grupo parlamentario. En aquel momento empecé por hacer algo que quiero reiterar en esta Cámara, que es condenar en nombre del Gobierno y del Grupo Socialista, si puedo hablar en su nombre, la agresión que ha sufrido el consejero hace 15 días. Tuve ocasión también de explicar que el de la delegación del Gobierno se había reunido con el Gobierno murciano para prever un plan de seguridad que garantice el trabajo habitual de los miembros del Gobierno y también el de su vida, sus actuaciones privadas. No me haga gestos, por favor, que ya le voy a contestar a todo. Y finalmente tuve ocasión también de decirles a los responsables del Grupo Popular que yo creía que en este asunto nadie ganaba nada, que no trataran ustedes de pescar en río revuelto, que no trataran ustedes de sacar rédito político del ejercicio de la violencia contra uno de nosotros, que de eso no gana nadie nada, que era mejor que nos juntáramos y firmemente condenáramos ese tipo de agresiones para siempre. Cesar al delegado del Gobierno de Murcia sería tanto así como admitir que tiene algo que ver con la agresión a su consejero. Y eso es un completo dislate. Es un completo dislate. Le voy a decir más. Mire, hay una frase del señor Cruz que dijo antes de ayer, me parece, en una radio y que le leo. Dijo el señor Cruz: hay que ser lo más objetivo posible. Dijo: prever una agresión en una región como Murcia es ciertamente difícil. Pues eso, de eso hablamos hoy aquí. Al final, ¿sabe qué le digo? Va a resultar que el señor Cruz ha sido de todos los responsables políticos nacionales que han hablado de este tema el más sensato. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que esto es lo mejor que le podía pasar a usted, delegado, ¿no? No. El señor Rubalcaba, el todopoderoso Rubalcaba, le respaldara de esa Siempre forma. tuve el apoyo del ministro, tuvimos comunicación prácticamente diaria. La situación era una situación difícil, obviamente. Yo creo que sobredimensionada políticamente, obviamente. Yo creo que los diputados tienen que hacer su trabajo, o sea que yo respeto el trabajo del diputado Garre, con quien, por cierto, coincidí en la Asamblea Regional durante 4 años. Y yo lo único que sí que me gustaría es que cuando se hace este tipo de avances y de pérdidas hacia adelante, pues se tuviera pues la objetividad y el rigor de no mezclar cosas. Y desde luego la política no debe mezclarse nunca con una agresión condenable como la que sufrió el consejero Cruz, que por cierto fue él, el mismo consejero Cruz, el que aseguraba que no se podía prever una situación de este tipo. Y bueno, por otra parte yo también entendí que esto estaba dentro del juego político, que bueno, pues que aunque fuera en un escenario tan respetable como las Cortes Generales, pues el hecho de que en algún momento pidan tu dimisión es algo que puede entrar dentro de lo razonable, ¿no? Yo lo que pasa es que, claro, cuando paso la película siempre me planteo dónde me he saltado el semáforo en rojo, y le puedo garantizar que los veo todos verdes, que los veo todos en su línea y que he respetado el código con una estricta severidad. Por lo cual creo que voy a seguir estando donde estaba, voy a seguir haciendo mi trabajo con rigor, con seriedad, con responsabilidad, porque ha faltado mucha responsabilidad en este proceso, desgraciadamente, e intentando, bueno, también que esta región nuestra sea una región pues que siga siendo una región tranquila, cómoda, agradable y donde pues los murcianos nos podamos mover sin ningún tipo de riesgo. Decía al principio de presentar este programa que bueno, ha sido un momento álgido que se ha producido ahora, pero es verdad que las críticas entre usted y el representante del gobierno regional están siendo muy frecuentes durante los últimos tiempos. Hablando, por ejemplo, de las inversiones en la región de Murcia. ¿Es usted objetivo a la hora, sea usted objetivo a la hora de responder? Perdóneme que le haga un inciso. O sea, no me habrá oído usted a mí nunca ofender a nadie. No me habrá oído usted a mí nunca insultar a nadie. Y la verdad que me sorprende cuando hay altos cargos e incluso el propio presidente, como hoy, insultando a las personas sin ningún tipo de justificación. ¿Se ha sentido usted ofendido? Le puedo garantizar insultado? que Begoña García es una persona que tiene una estabilidad mental, y yo sí que puedo diagnosticar eso, de absoluto rigor. Y sin embargo ella ha sido llamada esquizofrénica y no sé qué más. Paranoica. Y paranoica.
No exactamente, si me permite la puntualización, ha sido así. Bueno. O sea, perdóname, aquí se le ha dicho que el presidente que yo represento en esta región es un cretino. Y lo ha dicho el presidente de otro presidente. Ha dicho, es un cretino. O sea, y además es un diagnóstico. O sea, mire usted, o sea, por esa línea a mí no me van a encontrar. O sea, yo cuando tengo que hacer una defensa política, hago una defensa política. Y cuando hago una defensa política la intento hacer con el máximo rigor y además aportando los datos. Datos que, por cierto, jamás nadie me ha levantado un dato de los que yo he puesto sobre la mesa, pero que estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera porque puede haber algún error en alguno de ellos. ¿Está siendo discriminada la región de Murcia a la hora de las inversiones respecto del resto de España y de la financiación? En absoluto. Mire usted, o sea, lo que no podemos contar son cosas aisladas. Vamos a contar cosas como se deben de contar, en serio. En los años de gobierno de Aznar, en esta región se invirtieron 2.500 millones de euros. En los años que lleva Zapatero gobernando, prácticamente 5.000, 4.900, no sé cuánto. En el tiempo que gobernó Aznar en esta región, hubo una inversión. En el tiempo que gobierna Zapatero lo ha subido esa inversión en un 80%. Entonces podemos decir, pero bueno, aquí hay una discriminación porque en las otras comunidades las ha subido muchísimo más. El 80% eso ha subido en todos sitios. Mire usted, en la media de España es un incremento sobre la época de Aznar del 40%. En Murcia el 80%, el doble justo. Lo que pasa es que hay gente, hay grupos políticos, hay políticos que toda su estrategia política la fundamentan en la discriminación, en el victimismo, en que de todo lo que pasa en esta región es culpable el gobierno de España. Pues mire, el gobierno de España es culpable de muchas de las cosas que pasan en esta región, pero de aquellas de las que es su competencia. De las que no es su competencia no puede ser culpable. Y recuerdo que en esta región la sanidad, la educación, el empleo y tantas cosas están todas transferidas. Cuando están transferidas es porque las competencias están aquí. Y el resultado del trabajo que se haga será el resultado de lo que nosotros somos capaces de hacer o de lo que otros han sido capaces de hacer. No todo hacia allá. Eso es un síndrome que yo he tenido que combatir desde mi responsabilidad, porque es verdad que cuando empiezas a ver datos y cosas, o sea, dices, esto no corresponde con la realidad. Es verdad que tenemos un tren de tercera, del siglo XIX en esta región, pero eso no es imputable al que está haciendo lo más para que eso se resuelva. O sea, uno es responsable de aquello que ha acogido y de cómo lo deja cuando se va, pero no de la situación global, que habrá otros responsables. Y desde luego, yo cuando oigo que el trayecto del AVE es un trayecto cuya culpa es de Zapatero, el trayecto del AVE se resolvió en San Esteban en el año 2001 y Zapatero ni era presidente ni se le esperaba. Bueno, entonces, sí, señor. Pero ¿por qué no usted ha dicho que tenemos un tren de tercera? Es cierto que tenemos un tren de tercera con un trazado del siglo XIX, pero bueno, y decía, aquí todos los gobiernos que lo han sido de España tienen su responsabilidad. O sea, lo tuvo el gobierno de José María Aznar porque no cambió ni una traviesa, y luego el gobierno de Rodríguez Zapatero, bueno, en la primera legislatura no hizo prácticamente nada. Se ha volcado las inversiones, han empezado, digamos, en la segunda legislatura de Zapatero, pero las grandes inversiones. Y las grandes inversiones, hablamos de, quiero decir, que todo aquí, usted sabe, señor Buitrago, que todos los gobiernos, han tenido necesitas 8 o 10 años. Correcto. Que cuando se empieza a mover una tierra, antes ha habido informaciones públicas, proyectos, asistencias técnicas, etcétera, etcétera. Y que lo que no puede ni Zapatero ni San Zapatero es mover la nariz como en la película aquella Embrujada y que aparezca la vía. Sí, pero... O sea, pero ya se está avanzando en resolver un problema o se está retrocediendo. Se está avanzando. Por lo tanto, el que está avanzando no puede ser el culpable. El culpable será el que ha dejado las cosas en un punto donde para avanzar todavía queda mucho tiempo. Entonces, ese es el debate que en Murcia está terriblemente tergiversado. Y respecto de la financiación autonómica, comparte, por la pregunta que le he hecho a Antonio antes, ¿comparte o no comparte el análisis del gobierno regional de que en los presupuestos de este año había 211 millones de un fondo que no han llegado y que, por cierto, ese mismo fondo Cataluña reclama aproximadamente 1.000 millones? Y comparte el análisis del gobierno de la región
de que hay un déficit de partida de 300 millones para atender sanidad y educación, que es dinero que no llega del gobierno para cubrir ese gasto? ¿Comparte ese análisis? Comparto un análisis. En el año 2001, siendo yo diputado regional, le dijimos al señor Valcárcel: mire usted, va usted a firmar un acuerdo de financiación autonómica porque se lo impone el señor Aznar y va a ser una financiación autonómica muy deficitaria para esta región y que no va a dar resolución, no va a resolver los problemas de esta región. Sobra dinero. Viene dinero a exportas, sobra dinero. Libro de sesiones para ver. Cuando ese mismo año se plantea la transferencia en sanidad, dijimos en la tribuna de la Asamblea Regional: esas transferencias están mal negociadas, nos llevan a un agujero, iremos al hoyo con ellas. No, imposible, vamos sobrados, tenemos... Bueno, pues al final, si aquí ha habido un déficit de financiación, es un déficit que viene derivado del acuerdo de financiación del año 2001, en el que estaba Valcárcel y Aznar, pero no estaba Zapatero. Y en la nueva financiación, es una nueva financiación donde la región de Murcia es la región que más beneficiada sale de ese nuevo sistema de financiación. Claro, esto dicho por Rafael González Tobar, delegado del Gobierno, pues puede tener su sesgo. Pero es que resulta que el señor Utrilla, que es un experto en esa materia y que ha estado trabajando aquí en Murcia, ahora les dejaré el estudio, dice que la región de Murcia gana 5 puntos y es la que más beneficiada sale del nuevo sistema de financiación autonómica. Entonces, si hay una deuda histórica, por no sé qué historias que puede haberla, pues tendrá que dar cuentas Valcárcel y tendrá que dar cuentas el señor Aznar por qué se genera en esta región. Pero culpar de esa deuda histórica al que hace otro nuevo sistema de financiación donde la población se tiene en cuenta y donde salimos, señor Utrilla, o sea, sí, un experto en la materia, totalmente, cuando habla de deuda histórica, me parece que no es de recibo. Cuando habla usted de deuda histórica, hay otras regiones como Andalucía, como Baleares, como Aragón, me parece que también Cataluña y alguna más, que han recibido, incluso Andalucía lo tiene recogido en su estatuto de autonomía. Efectivamente. O sea, ellos están recibiendo fuera del sistema de financiación autonómica partidas importantes de dinero que no llega a la región de Murcia, por mucho que lo pida. Es más, el señor Chávez, cuando estuvo aquí la última vez, dijo: no, a ustedes no les corresponde ninguna deuda histórica o no histórica, y a Andalucía sí, porque lo tenemos recogido en nuestro estatuto. Eso llevaría a una conclusión inmediata, ¿no? Sí. Que se recoja en el estatuto. Inmediatamente tendríamos que habernos puesto... Nuestro gobierno tendría que haber reformado el estatuto y tendría que haber hecho sus deberes. Es que en esta región, desgraciadamente, hay mucha gente que se dedica a llorar y a echarle la culpa a otros y no a hacer sus deberes. Y ese es el gran problema. El gran problema es que creemos que con hacer la parafernalia del victimismo y 4 cosas más, esta región va a chutar hacia adelante, y eso no es posible. Y no le estoy hablando como delegado del Gobierno, que no me correspondería a mí tratar este tema. Estoy hablando como murciano. Y como murciano yo siento que esta región no va a ningún sitio. Yo siento que esta región se ha instalado en un conformismo y en un victimismo y en pelearnos con todos aquí. Sale cualquier comunidad autónoma e inmediatamente nos vamos contra ella. Yo creo que hay que cambiar el método. Sí, pero usted está de acuerdo en que hay regiones que están recibiendo dineros y fondos fuera del sistema de financiación. Yo lo que sé es que hay un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde toda la situación económica pasa por ahí, y que en ese acuerdo están mis representantes regionales sentados, y que puede haber habido un déficit en los años donde se ha estado en activo el acuerdo que hizo firmar el señor Aznar al señor Valcárcel, pero que eso está subsanado en el último acuerdo, y ya digo que eso técnicamente lo dice el señor Utrilla y no lo digo yo. Es decir, el actual sistema de financiación nos beneficia a la región de Murcia. Actual sistema de financiación que, por si a alguien se le ha olvidado, recuerdo que ha sido propiciado por José Luis Rodríguez Zapatero, no por el señor Aznar, que ya no está en esto, y que bastante púa nos dejó. Entonces, claro, o sea, entrar a no ver estas cosas y entrar a no hacer los deberes en la Asamblea Regional, en el Estatuto, donde tengamos que recoger nuestros derechos, pero dedicarnos solo al pataleo y al lloriqueo... No ha contestado usted la pregunta de Manuel Buitrago. Si están recibiendo dinero... Por fuera del sistema de financiación. Cataluña el otro día, en la entrevista en Moncloa, el señor Mas se llevó unos cuantos millones para sus infraestructuras, por fuera del sistema de financiación. Bueno, pues mire, en los presupuestos generales del Estado de este año,
y del año pasado, nuestra distribución per cápita en la región de Murcia sobre la de Cataluña era superior en Murcia, en unos euros. Es decir, que yo, el plan general de financiación de una u otra comunidad autónoma que está en los acuerdos de financiación y en los acuerdos parlamentarios, pues es algo que ahí está y no se modifica. O sea que es muy fácil plantear Cataluña como el enemigo a batir porque allí parece que se van. Es muy fácil, pero es que eso no nos conduce a nada. Nosotros tenemos que ir al fondo del problema y es, ¿esta comunidad autónoma necesita más financiación? Sí. ¿Está teniendo una financiación por debajo de la media? No. No. Pero una Estamos cosa, teniendo perdón, una financiación señor por delegado, encima de la media. Señor, perdón que insista, pero una cosa es lo del informe del señor Utrilla, que confieso que no sé quién es, ahora no lo dice. Ha hecho trabajo para Murcia, sí, sí. Y el dinero que están recibiendo comunidades autónomas, quiere decir, cientos de millones que están recibiendo Andalucía, que ya recibe varios paquetes desde la época de Aznar, está recibiendo varios paquetes. Dinero que está recibiendo Aragón, que recibe Cataluña y que recibe Baleares, pero que no recibe la región de Murcia. Sí. O sea, esos datos de comparativos lo único que nos deberían llevar, si es que hay en alguna comunidad que ha ido más de lo que le correspondía o más de lo que realmente está aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sería a ver cómo lo ha hecho para sumarnos nosotros también. Es decir, si aquí hay una comunidad autónoma que hace una modificación de su estatuto y por no sé qué regla de su estatuto mete que hay una deuda de no sé qué, pues hagámoslo los murcianos. Es que no entiendo cómo podemos reclamar cosas si no hacemos los deberes. ¿Cree usted que es accesible el gobierno central para el gobierno de la región? Bueno, la consejera, el presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel, yo solo le diré una cosa. A la hora de intentar reunirse con el presidente del gobierno, por ejemplo, para reivindicarle estas cosas, ¿es accesible? Le voy a dar un dato que usted conoce. O sea, el señor Aznar en 8 años no recibió a ningún presidente de ningún gobierno regional socialista. El señor Zapatero no solamente ha sido sensible, sino que hay comunicación directa, además hay un consejo de presidentes que lo instituyó él y además se ha reunido ya con el señor Valcárcel en múltiples ocasiones. Es decir, yo no veo el problema de la agresión, o sea, ese problema, esa sensación que se nos vende de agresión, de discriminación, de ir a por nosotros, sinceramente no lo veo. Y le digo una cosa, como murciano, si lo viera, lo diría. Y si lo viera, yo no estaría en el puesto donde estoy. ¿Por qué? Porque yo creo que Murcia está por encima de todos estos rifirrafes. Lo que yo creo que tenemos que poner en Murcia son los datos reales encima de la mesa y saber quién nos ha perjudicado y quién nos ha beneficiado. Y yo le digo que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la región de Murcia ha invertido en 7 años más del doble de lo que invirtió Aznar en 8. Más del doble. Eso no puede ser, delegado, puede ser una discriminación. Con independencia de la objetividad de los datos, que yo no pongo en cuestión, hay que reconocer que es usted valiente y que lo tiene difícil, porque su papel es justamente defender la imagen de Zapatero, que probablemente es el valor que cotiza más a la baja en la región de Murcia desde hace muchos años, y eso sí que es incuestionable. Perdóneme, ¿Y a eso se dedica usted? No tanto a la imagen de Zapatero. Zapatero es yo defiendo la imagen del presidente del gobierno, la acción de mi gobierno, obviamente, con el que me siento identificado, política, ideológica, y además estoy convencido de que está en momentos muy difíciles haciendo un trabajo de responsabilidad y tomando las medidas que en este país hay que tomar sin volverse atrás. Es decir, o sea, que aquí se dice mucho en esta región, es que nadie le protestó a Zapatero con sus recortes. Es que a todo el mundo se le ha olvidado ya que hubo una huelga general en España contra esos recortes, una huelga general contra Zapatero, pues claro que sí. Entonces, la dificultad, mire, yo soy una persona que creo equilibrada, que creo analítica y que me gusta la verdad por encima de todo. La verdad y el rigor por encima de todo. Y la verdad y el rigor a mí me lleva a que los datos con los que yo cuento, o sea, los datos con lo que veo, las grandes infraestructuras que están resolviendo y dándole un empujón a esta región que va a ser para siglos. Eso se está haciendo en este momento. Momentos de dificultad. Momento de dificultad. Que a la gente de Murcia le caiga mejor o peor Zapatero, me parece normal. Pero por algo será. Me parece normal. Ese sentimiento por algo será, generalizado. Lo ha dicho muy bien usted. Lo ha dicho muy bien usted. O por somos eso será. tontos, o estamos manipulados, no sé. O existe un partido y no dos en el juego político de cada día. Entonces eso. Yo confío en todo en la vida y en política más, que todo el mundo al final queda en su sitio.
Vamos a ver precisamente una percepción de algunas personas. Hemos salido a la calle, no tiene más valor que precisamente una encuesta callejera de manera aleatoria. Pues sí, es verdad, la discrimina. Yo creo que es muy sencillo. Nada más hay que ver los medios de comunicación y ver cómo se trata la comunidad autónoma catalana, el País Vasco o Andalucía comparado con Murcia. Eso es así. Bueno, evidentemente que tiene razón, porque nos deja colgados para todas las cosas que tiene que hacer. Lo primero que nos quitó fue el trasvase, donde podrían antes haber generado aquí montones de empleos más y un desarrollo de la provincia mucho más grande. Eso es el delito más grande que cometió el del gobierno Zapatero, es quitarnos el trasvase del agua a Alicante, aquí y a los mismos zaragozanos. En un 100%, toda la deuda que tenemos acumulada por los inmigrantes que han ido llegando a la región, y el señor Zapatero no ha dado ni un solo duro, que tiene la obligación de darla porque es un gasto que la comunidad autónoma está haciendo permanentemente. Porque todos los que han venido, todos los inmigrantes que han venido son demandadores de la seguridad social. ¿Y eso quién lo paga? Desde mi punto de vista, totalmente. Porque si realmente asuntos tan importantes como son las pensiones, para él no ha tenido problema en retocarlas y luego dejar sin el presupuesto básico para los propios servicios de la comunidad, le recortan, pues ya me dirá usted a mí. Estoy de acuerdo. Que vaya una percepción, ¿no? Veo que se ha elegido una zona dispersa, no ha habido nadie, absolutamente nadie, que disintiera de la línea oficial, o sea, lo cual está bien. Mira, me ha puesto dos ejemplos ahí que me parecen sangrantes que se tenga esa con el respeto absoluto a quienes lo han manifestado, por supuesto. Emigrantes. Todos los emigrantes que hay en esta región han venido en la época de Zapatero, que los ha traído todos, a que hicieran un gasto extraordinario. Por favor. O sea, los emigrantes han venido a esta región a levantarla. Y en su momento la levantaron. Ahora están pasando por un mal momento, como es lógico, pero hay estudios que nos dicen claramente que lo que aporta un emigrante que viene a trabajar en activo en los momentos que ha habido trabajo y que ha estado trabajando y lo que ha contribuido a la región es muchísimo mayor que el gasto social que puedan haber ocasionado. Entre otras cosas, y eso sí lo puedo decir porque soy médico, porque yo veo a poquitos emigrantes de los que vienen a trabajar en mi consulta. Se ven trabajando. Es gente joven, no son gente de la tercera edad, no son gente que tenga un policonsumo, no son gente, además eso está muy estudiado, o sea, no vale, eso no vale. Y luego, desde luego, las pensiones, el retoque de las pensiones. Si alguien ha subido el poder adquisitivo de las pensiones mínimas en este país, ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, un 27% de incremento de poder adquisitivo en las pensiones mínimas sobre un 3,6% de Aznar, porque tenemos que analizar. Y ahora, un interés enorme de que el sistema de pensiones siga vivo, siga activo y garantice las pensiones de dentro de 20 o 22 años, que es los acuerdos que se han tomado con la patronal, con los sindicatos, acuerdos sociales de los que hacen falta muchísimo en este país. Entonces, bueno, que cada uno puede tener su idea, está claro, y dar su opinión, y está claro, pero yo creo que hay muchas opiniones que no están ajustadas a la rigurosidad de un análisis serio. O sea, otra cosa es que lo que campa sea ir en contra. Estamos de acuerdo. Campa a ir en contra, si eso solamente hay que ver los resultados electorales, no hay que irse mucho más allá, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno no tenga el deber y el derecho de defender la verdad. Y yo creo que estoy defendiendo la verdad. Porque si no pudiera defender la verdad, no estaría aquí. No tengo ninguna duda de que si yo tuviera que defender posiciones que no las veo, no las creo y que además no están apartadas de la verdad, yo no sería hoy delegado del gobierno. Yo me creo perfectamente lo que veo. Y yo veo el AVE que llega en el 14 a Murcia. Yo veo unas infraestructuras que se están mejorando. El AVE de Almería, que va como una moto. Veo, por supuesto, el altiplano con una autovía que está comprometida en 2 partes y va a estar en 5 y nos llevará y nos ahorrará casi 37 euros cada vez que la cojamos y la hagamos completa. O sea, veo toda la parte, o sea, veo a más de 200 empresas de esta región financiadas por el Gobierno de España con más de 100 millones de euros para hacer innovación, para hacer nuevas tecnologías, para avanzar. Y veo un trabajo muy serio ante una crisis total, con un gobierno que está intentando levantar este país y que pide ayuda y se la dan, como en el acuerdo económico y social, los sindicatos y la patronal, y un partido de la oposición predominante aquí en Murcia,
con el que obviamente casi todos los que hablaban ahí estarán de acuerdo y todos mis respetos, de un partido de oposición que no ayuda a sacar este país adelante. Y esa es, claro, cuando uno tiene que tomar medidas impopulares, cuando uno tiene que hacer recortes, pues la gente no está con él. O sea, ¿pero qué hace este hombre? Se ha vuelto loco. Pero cuando esto pase y se vea que esas medidas eran las necesarias, que esas medidas eran las que había que tomar y que aparte hacen posible que este país siga flotando y se vaya, desde luego, como tiene que estar en los primeros puestos del ranking mundial, pues entonces, aunque ya no esté ese presidente, yo creo y espero que quien lo esté analizando diga, aquella etapa fue difícil, pero menos mal que tuvo gente que trabajó por sacar España hacia adelante. Vamos a hacer un pequeño corte, un pequeño tiempo para la publicidad. Volvemos de inmediato. ¿Te has preguntado alguna vez si tu depósito de agua está limpio? Las comunidades de vecinos son los responsables por ley de la limpieza y desinfección de sus depósitos de agua. Aguas de Murcia pone a tu disposición toda su experiencia y conocimiento para realizar este trabajo con todas las garantías. Llama al 968 27 80 04 y te informaremos. Y seguimos nuestro recorrido con la siguiente obra de la exposición. Admiren la pureza de las líneas, el contraste de los colores, una perfecta combinación entre arte y tecnología. Es un auténtico televisor LG Full HD y se lo pueden ustedes llevar a casa. Hay días que no se olvidan en la vida. Para poder celebrarlos a cuerpo de rey, Celebraciones Molina Real. Le proporcionamos amplios salones, personal experimentado en restauración, garantía de calidad y presentación. Brindamos diferentes servicios para su celebración. Molina Real, el broche de calidad a su día. ¿Te has preguntado alguna vez si tu depósito de agua está limpio? Las comunidades de vecinos son los responsables por ley de la limpieza y desinfección de sus depósitos de agua. Aguas de Murcia pone a tu disposición toda su experiencia y conocimiento para realizar este trabajo con todas las garantías. Llama al 968 27 80 04 y te informaremos. El Ayuntamiento de Murcia pone a disposición de los murcianos una amplia red de instalaciones deportivas, 36 campos de fútbol, 16 piscinas, 25 polideportivos y 17 pabellones. Una oferta amplia y de calidad, el Palacio de los Deportes, el Pabellón Príncipe de Asturias, los polideportivos JC1, de la Flota Santo Ángel y la Piscina Inacua son sus obras más espectaculares. Disfruta del deporte en las mejores instalaciones municipales. Pau Vázquez, profesora de baile. Mi trabajo es maravilloso pero agotador. Mi secreto para recuperarme, jamón cocido, bienestar. Antes me limitaba por la grasa, ahora no. En un jamón cocido normal las estrías de grasa se ven. Nuestro proceso exclusivo sin estrías reduce la grasa. En el Pozo Bienestar no hay estrías. Queda el jamón, queda el sabor. El Pozo Bienestar, el único jamón cocido sin estrías. Situado a tan solo 3 minutos de Estrella Levante, salones individuales de hasta 1.200 comensales. La tranquilidad y la confianza son bienes preciados. Hoy puedes descansar confiado, porque hay un lugar donde los momentos más importantes se hacen realidad. Ágora Celebraciones. ¿Te has preguntado alguna vez si tu depósito de agua está limpio? Las comunidades de vecinos son los responsables por ley de la limpieza y desinfección de sus depósitos de agua. Aguas de Murcia pone a tu disposición toda su experiencia y conocimiento para realizar este trabajo con todas las garantías. Llama al 968 27 80 04 y te informaremos.
retomamos el programa con el delegado del Gobierno, Rafael González Tobar, Manuel Buitrago y Joaquín García Cruz. Chimo. Bueno, delegado, ¿sabe de qué me estaba acordando yo en el tiempo que hemos dedicado a la publicidad? Que le hemos criticado mucho en todos los medios, también en este, porque salía mucho en los periódicos, porque se hacían muchas fotos y la verdad es que lleva un tiempo en el que casi no se prodiga. En fin, le agradecemos que esté esta noche aquí, no es que lo estemos echando de menos, pero me ha dado un poco de frenada ahí, ¿no? ¿Qué sucede? No, debo estar más visto de lo que estaba cuando acaparaba esos espacios. Llevo una agenda muy similar a la que llevaba. Es verdad que me cuesta llegar a casi los 1.400 proyectos que tenemos del Plan E que tenemos que inaugurar en toda la región. Los estoy inaugurando. Los medios cada vez obviamente se hacen menos eco de esas inauguraciones, pero sigue igual, el proyecto sigue igual, el programa es igual. Mire, mi mayor objetivo al llegar a la delegación del Gobierno fueron dos. Primero, que yo no quería ser un gobernador civil, sino que quería ser un delegado del Gobierno, de toda la acción del Gobierno en la región de Murcia. Y la segunda es que, y además yo creo que ha quedado claro en la encuesta, la acción del Gobierno en la región de Murcia es muy difícil de transmitirla, es muy difícil de venderla, como se dice ahora, y que yo tenía que hacer todo lo que estuviera en mí para que los murcianos conocieran lo que el Gobierno de la Nación está haciendo en la región de Murcia. Y veo, desgraciadamente, que lo siguen desconociendo y veo, desgraciadamente, que a pesar de haber estado en la palestra de forma tan continua, pues no lo conseguí del todo. Pero yo creo que al final lo importante es que aquí hay